Patricia. Gracias. Profe, ¿sabe que nosotros nos dieron de tutora a Alexandro? El profe Alexandro. Y no sabemos qué grupo somos en realidad, porque no nos anotamos correctamente. Nos anotamos después y bueno, nos dijeron que estamos con él ahora, de tutor. No sabemos ni qué grupo somos. Está bien. ¿Tu apellido cómo es, Jason? Que no Yo soy me aparece Muñoz. acá. Muñoz. Tal vez, Ana, ellos son de los últimos, ¿no? Que se incorporaron. ¿Lo tenés presente? Porque yo acá en la lista no lo tengo. Claro, Puede no, ser el grupo porque 16. no me acuerdo si eran par o impar, ya ahí me perdí. Ah, Y entonces fueron a la tutoría con Fabián. entonces tienen que ser pares. Deben ser pares. Somos pares, somos pares. Claro, bueno, mandanos por mensaje del foro, en el foro, los nombres del grupo, los nombres de los integrantes del grupo con los DNIs y avisándonos que es Fabián Alexandro es el tutor, así lo incorporamos al Excel. Bueno, igual el profe ya sabe, no sé con quién nos comunicó, él dijo que el tutor era él. Y Sí. bueno, ya sabe, ya hablé con el profesor también el tema del proyecto de investigación. Y bueno, solamente quería saber qué grupo éramos para, bueno. El número del grupo, sí. Eso es una cuestión de orden para nosotros. Igual está bueno que lo sepan porque si en el foro, cuando mandan un mensaje, ponen grupo X, ya los identificamos después más fácil, no tenemos que estar buscando a ver según los apellidos qué grupo es. Así que dale, buenísimo. Lo tenemos en cuenta para agregarlo al cuadro y a mí también me había quedado, ahora me hiciste acordar que si bien tenemos el otro grupo anotado en papel a mano, no lo incorporamos al cuadro todavía, al cuadro que está en el campo. Claro, el grupo 15 que yo recién mencionaba, que hablé con Patricia. Gracias Jason que me hiciste acordar. Porque lo más probable es que el grupo de Jason sea el número 16. Seguramente. Lo indicaría, pero vamos a confirmarlo. Sí. Sí, somos 3, profe, un grupo de 3. Bueno, bárbaro. Jason, muy bien. Yo ya igual te anoto acá, como a la espera de la información oficial, pero así no nos olvidamos y ya ponemos prolijo también la parte administrativa. Bueno, mientras esperamos un ratito más, pues somos muy pocos en comparación a lo que solemos ser. Aunque ustedes son los pares son menos, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora que quieran hacer? Mientras esperamos unos minutitos más a ver si se incorpora alguien más. Bueno, Lucero, no hay problema. Hola, Andrea. Hola, Ana. Hola, Angie. ¿Cómo están? Hola, Andrea. ¿Todo bien? Estoy desde antes de las 7 tratando de entrar. Pero bueno, nada. Tuve que reiniciar mi compu. Cosas que pasan en la era digital y que uno no puede dominar. No me quería perder la clase, pero bueno, eso. Está bien, está bien. No, igual estamos esperando un poquitito porque todavía son pocos estudiantes, así que estamos con algunas cuestiones más de los grupos, charlando un poquito de eso. Genial. Bueno, buenísimo. Qué alegría verlas. Me silencio que está ladrando mi perro. A esta hora se pone loco. Es que el perro le encanta el tema de hoy y por eso quiere participar. Está feliz. Es eso, Ana. ¿Cómo se llama? Tito se llama. Tito. Portate bien, Tito.
Es el No, tema de pero- las variables que lo tiene. Claro, él escucha las variables y empieza a mover la cola y todo. Ah, bueno, Es así. es así, es así. Bueno, si quieren, bueno, ya vamos arrancando, somos 28, pero bueno, ya es hora. En realidad nos queda un tema muy cortito porque el miércoles pasado vieron con el profesor Fabián todo lo relacionado con variables. Nos quedaría solamente escalas de medición y me contó que empezaron a realizar un ejercicio, pero no lo concluyeron. Entonces hoy vamos a hacer un mini repasito como para que puedan hacer el ejercicio. Hablamos sobre las escalas de medición de variables y empezamos a ejercitar, que les va a ser bastante positivo para el examen. Así que bueno, en principio lo que terminaron de ver la clase pasada fue que una vez que planteamos el problema de investigación, bueno, construimos nuestro marco teórico, definimos cuál va a ser el tipo de estudio, ¿sí? Que eso ya está implícito en la misma pregunta de investigación, si va a ser de carácter exploratorio, si va a ser de carácter descriptivo, correlacional o explicativo. Formulamos una hipótesis, ¿sí? Que es la respuesta tentativa, posible, probable, pero que no sabemos si es, a esa pregunta de investigación, al problema de investigación. Y lo que necesitamos ahora es preparar el terreno para poder después ir a ver si podemos confirmar o no esa hipótesis, si hay evidencia empírica a favor o en contra de esa hipótesis, ¿sí? Porque, como dijimos, es una respuesta tentativa. Es probable, pero no lo sabemos. Necesitamos demostrarlo. Bueno, ¿cómo hacemos? O sea, tanto en el problema de investigación como en las hipótesis, vimos que contienen variables, ¿no? ¿Qué son las variables? Son aspectos, ¿sí? Características que tienen nuestros sujetos o objetos de estudio y que tienen la capacidad de adquirir más de un valor, ¿sí? O sea que nuestros sujetos de estudio, nuestras unidades de análisis, en determinadas características, esperen que sigo admitiendo gente, tienen determinadas características y que esas características van a tomar diferentes valores según quién sea nuestro sujeto u objeto de estudio. Los valores de las categorías se llamaban variables. Los valores de las variables se llaman categorías. Es una mezcla. Y eso es lo que nosotros tenemos que medir. Por eso esas hipótesis las vamos a desagregar en un conjunto de variables para poder medirlas y poder sacar una conclusión. Bueno, ¿se acuerdan ejemplos de variables? ¿Vieron algunos ejemplos? El género, por ejemplo. Bueno, el género, perfecto, es una variable de unidades de análisis que son personas, ¿sí? Muy bien. ¿Y por qué es una variable? ¿Cuáles son las categorías que podría tener la variable género? Mujer o hombre. Bueno, mujer, varón. Masculino, femenino. Otras identidades no binarias. Perfecto, ¿sí? Entonces, cada sujeto u unidad de análisis de la población que nosotros vamos a investigar, que nos interesa conocer, las vamos a clasificar en alguna de esas categorías de la variable género. Bueno, después, esto es medio engorroso el tema de la clasificación de las variables ahora en esta etapa, pero es importante que lo conozcan porque esta clasificación nos va a permitir, cuando lleguemos al análisis de datos, hacer algunas operaciones que según la clasificación que tengamos nos van a permitir medir esas variables, ¿sí? Por eso es importante que las clasifiquemos. Entonces, en la clasificación de variables, no sé si se acuerdan, ¿qué teníamos? En
En primer lugar, la clasificación las podemos dividir según su naturaleza. Las podemos clasificar a las variables según su naturaleza. ¿Se acuerdan cómo era eso? Según su Eran cuantitativas. Perfecto. Sí, según su naturaleza es si son variables cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas, bueno, son aquellas que expresan sus propiedades en cualidades, no numéricas, ¿sí? Y las variables cuantitativas son aquellas que expresan sus propiedades en cantidades. Después, por otro lado, teníamos la clasificación de las variables según su nivel de complejidad. ¿Cómo las podíamos clasificar ahí? Según su nivel de complejidad, ¿cómo sería? Simple o compleja. Muy bien, perfecto. ¿Cómo saben? Prestaron mucha atención y leyeron. Muy bien, perfecto. Y las variables simples, ¿cuáles son? Son aquellas que las podemos medir directamente, ¿sí? A partir de los sentidos o con una sola pregunta, la respuesta a esa pregunta ya nos permite medirla, ¿sí? O sea, ubicar a nuestra unidad de análisis en una de las categorías de la variable, ¿sí? Por ejemplo, ejemplos de variables simples. El color de pelo. Un color de pelo sería rubio, morocho, castaño, pasás directamente al valor, digamos. Exacto, muy bien, excelente. Edades, ¿cómo? Edad, ocupación también, perfecto. Son variables simples porque, o con la simple vista o con la utilización de alguno de los sentidos o con la respuesta a una pregunta que hagamos, obtenemos el dato. Y por otro lado tenemos las variables complejas, aquellas que no las podemos medir directamente y que lo que necesitamos es descomponerlas en dimensiones para llegar al indicador, que es lo que nos va a dar, es el referente empírico que nos va a permitir poder medirlas, ¿sí? Tener, ¿qué es? El indicador sería como, y las dimensiones, o sea, serían como una variable cada vez más simple, o sea, partimos de una variable compleja, una dimensión podría ser una variable un poquito menos compleja, y el indicador es transformar esa variable compleja en una variable simple, ¿sí? La más clásica en ciencias, no la más clásica, pero bueno, donde hay un índice muy conocido es la variable del nivel socioeconómico, ¿sí? El nivel socioeconómico es una variable compleja que si bien tiene como categorías, para simplificarlo, podemos decir nivel alto, nivel socioeconómico alto, medio, bajo, para llegar a esas categorías necesitamos descomponerlas en dimensiones, ¿sí? Por un lado una dimensión económica y por otro lado una dimensión social. Y a su vez esas dimensiones las tenemos que descomponer en indicadores, ¿sí? Entonces la económica, por ejemplo, la podríamos descomponer con el ingreso, ¿sí? ¿Cuál es su ingreso? Ya lo convertimos, ven cómo la convertimos de una variable compleja en muchas simples. El nivel de ingreso, los bienes que consume, ¿sí? O los bienes que posee, podrían ser indicadores de la dimensión económica de la variable nivel socioeconómico. Y de la dimensión social de la variable nivel socioeconómico, tenemos el nivel de instrucción, ¿sí? El máximo nivel de instrucción alcanzado, y los consumos, por ejemplo, y los consumos culturales que posee. Entonces, ven cómo las fuimos descomponiendo en variables, en indicadores, ¿sí? Que serían como variables simples. Eso nos va a permitir poder acceder al dato. Bueno, y por último, teníamos la clasificación de las variables según el lugar que ocupa en la hipótesis. ¿Y ahí cómo era? ¿Independiente o dependiente? Muy bien, perfecto. Independiente o dependiente. Ahora, ¿en todas las hipótesis podemos identificar variables independientes o dependientes? Ajá. ¿Por qué? A ver. Sí, dale, dale. Bien.
Muy bien, perfecto. ¿Y se acuerdan por qué? ¿Por qué puede ser eso? Hay variables para relacionar. En las explorativas no habría Claro, variables. las exploratorias no hay hipótesis. Explorativas. Muy bien, no. Cualquiera. No, está bien, está bien. Es muy difícil. Sí, son las palabras, igual estaba bien si ponías explorativa en vez de exploratorio, te lo damos por aceptado. Pero no, lo que quería decir es, en los tipos de estudio de carácter exploratorio no tienen hipótesis, pero los tipos de estudio descriptivos simples pueden llegar a tener hipótesis, ¿sí? Y sin embargo, no podemos establecer una relación de independencia o dependencia entre las variables, porque al ser descriptivo simple, describe variables, o sea, describe características o elementos de nuestros sujetos o objetos de estudio, pero no los relaciona entre sí. En cambio, en los estudios correlacionales o explicativos, sí, nosotros vamos a plantear, pueden ser multicausales también, nosotros vamos a ver con dos variables para simplificar, ¿sí? Una relación entre dos variables. Pero, por ejemplo, si yo digo que el aumento del delito está relacionado con el aumento de la pobreza, ¿sí? Ahí tenemos dos variables. Una depende de la otra. ¿Cuál sería la variable independiente y cuál la dependiente en este caso, en este ejemplo? El aumento del delito sería independiente. ¿Independiente? Sí. A ver. Sería dependiente, está Porque dependiente. depende de la pobreza, digamos. Por eso, muy bien, ¿ves? Que ahí te diste cuenta solo. Depende de la pobreza. Entonces no es independiente, es dependiente. La que es independiente es la pobreza, ¿sí? Según cuál sea el índice de pobreza, en esta hipótesis, va a variar el delito, la tasa de delito, ¿sí? Ahí me quedó claro. Claro, perfecto. Bueno, muy bien, ¿sí? Saben un montón. Lo último que vamos a ver de esta clasificación de variables, y que como dije antes, van a entender para qué sirve cuando veamos análisis de datos, son las escalas de medición, ¿sí? Las escalas de medición de las variables. Esto sí es lo último nuevito, que no lo vieron la clase pasada. Para clasificar a las variables tenemos tres escalas, ¿sí? Tres escalas de medición, perdón. Por un lado tenemos la escala nominal. La escala nominal lo que nos permite es diferenciar una categoría de otra, ¿sí? Solo categoriza, nombra. En cambio, tenemos otras escalas de medición. Con estas vamos a hacer algunos tipos de operaciones en los análisis de datos. Hay otras variables que tienen otra escala de medición, que además de nombrar, o sea, identificar, distinguir una categoría de otra, establecen un orden, una jerarquía, ¿sí? Que son las escalas de medición ordinales. Donde, a ver, las más comunes es cualquier variable que sea nivel D, y si sus categorías son alto, medio y bajo, es ordinal, ¿sí? Porque hay un orden, hay una jerarquía. Sabemos que alto es más que medio y medio es más que bajo, ¿sí? ¿Se entiende? Nivel de instrucción. Primario incompleto, primario completo, secundario incompleto, secundario completo, terciario incompleto, terciario completo y así. Sabemos que hay un orden, hay una jerarquía. En cambio, las nominales, por ejemplo, nacionalidad, no tiene jerarquía, ¿sí? Es lo mismo si yo digo española, argentina, brasilera, boliviana, o si digo boliviana, brasilera, argentina, española, o sea, no importa el orden, ¿sí? Por eso es nominal. Lo único que hace es distinguir.
La ordinal distingue, pero además ordena, jerarquiza. Y por último tenemos las escalas de medición de nivel intervalar, que lo que hace es, además de nombrar y ordenar y jerarquizar, nos permite establecer qué distancia hay entre cada una de las categorías. Estas variables de nivel intervalar son variables cuantitativas siempre, ¿sí? Son números, que entonces nos va a permitir establecer cuál es la distancia exacta entre un valor y otro, ¿sí? Por ejemplo, y va a depender de cómo categoricemos las variables, porque hay veces que hay algunas variables que son cuantitativas, pero que sin embargo las podemos categorizar de forma ordinal, ¿sí? Por ejemplo, la variable edad, yo la puedo categorizar de forma cuantitativa, poniendo todas las edades, ¿sí? Son números, o la puedo categorizar diciendo, bueno, primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez. ¿Se entiende? Entonces, de una manera es ordinal, me permite jerarquizar, y de la otra manera no solo me permite jerarquizar, sino que me permite establecer las distancias exactas entre una y otra, las cantidades exactas. ¿Cómo se llamaba, profe, la última escala de La medición? última se llama intervalar. Entonces, según cómo las categoricemos, puede llegar a cambiar la escala de medición, ¿sí? Y como dije antes, eso nos va a permitir hacer operaciones diferentes a la hora de analizar los datos. ¿Qué ejemplo dio de escala intervalar? No di ninguno, así que les propongo que lo piensen ustedes. A ver. Profesora, ¿puede Sí. ser que la escala intervalar también se conozca como escala de razones? Sí, pero no nos vamos a meter con eso, porque hay, o sea, dentro de la intervalar tenemos de cociente o de razón. No nos vamos a complicar con eso, no tiene que ver con el cero real y el otro no. No, porque es un libro que justamente decía que son iguales, decía. Usted dice que no. Claro, sí. Nos vamos a quedar solamente con qué es intervalar, ¿sí? Porque si no nos ponemos con si el cero es real o no es real, y no, a los fines de la materia no tiene ningún sentido en este caso, ¿eh? Así que quédense con esto. Nominal, ordinal e intervalar. Y si alguien quiere dar algún ejemplo de escala de medición intervalar, bienvenido. Bienvenida. Bueno, a ver, Yara, ahí la edad, ¿sí? La edad, si la categorizamos en números, tiene una escala de medición intervalar. Bien. El profesor había dado un ejemplo. ¿Ya lo vieron esto? No estaba explicando esto mismo, pero quizás el ejemplo que dio puede entrar acá. Había explicado de las personas que consumen tabaco y, bueno, estaba, digamos, de 1 a 3 atados, de 4 a 5 atados. Y ahí es como que no sé si podría entrar en la intervalar, digamos. Sí, puede entrar. Igual me imagino que ahí el profesor Fabián se los estaba dando como ejemplo de lo que es una categorización exhaustiva y excluyente, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Bien. Pero bueno, tengan en cuenta esto, las variables cuantitativas son de nivel de medición intervalar. Bueno, a ver, les voy a compartir la pantalla para poder hacer el ejercicio que no terminaron la clase pasada, ¿sí? Y de paso, a ver, esperen un cachito. Bueno, ¿ahí me escuchan? ¿Se ve?
Sí, Sí, profe, se ve. si lo podés, bárbaro, agrandar un cachito más. Ay, Ahí está. bárbaro. Ahí se ve bien. Se ve bárbaro. Bueno, perfecto. Gracias. No, de nada. Entonces acá tenemos 3 afirmaciones, ¿sí? Y lo que vamos a tener que hacer es identificar qué variables hay en cada una de estas afirmaciones y después clasificarlas según su naturaleza, según el lugar que ocupa en la hipótesis y según su grado de complejidad. Profe, la primera la habíamos hecho en clase. La hicieron la primera, perfecto. Bueno. Y entonces, perfecto. ¿Cuáles eran las variables de la primera? Los varones tienen en general y en tareas similares Género y nivel de ingreso. y nivel de ingreso. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo las clasificaron según su naturaleza? Género cualitativa y nivel de ingreso cuantitativa. Bien. ¿Y según el lugar que juega en la hipótesis? Género independiente y nivel de ingreso dependiente. Muy bien, perfecto. ¿Y el grado de complejidad? Ambas simples. Ambas simples, muy bien. Ahora vamos con una segunda afirmación, ¿sí? Los estudiantes de Derecho son más respetuosos de la legislación. ¿Cuáles les parecen que son las variables ahí? ¿Estudiantes? A ver, porque estudiante sería una variable. ¿Cuáles serían las categorías? Para mí, la carrera. Bien, es la carrera, está muy bien, ¿sí? Cuando tengan dudas, piensen en eso. ¿Esto es una variable o no? Si es una variable, tiene que tener por lo menos 2 categorías, como mínimo, ¿sí? Entonces, estudiante sería la unidad de análisis, ¿sí? Y la variable es la carrera, ¿sí? Vamos a tener derecho, medicina, sociología, arquitectura, otras. ¿Se entiende? Bueno, la carrera. Y la otra variable, ¿están todos de acuerdo con esto? Porque yo no los estoy viendo y no sé. Claro, si alguien no entiende, es el momento de decirlo. A viva voz, para que Ana lo escuche y vuelva sobre la explicación. Bueno, ¿La legislación, profe? No. a ver. Una es la carrera, ¿sí? Y entonces dice, los estudiantes de Derecho son más respetuosos de la legislación. ¿Qué es lo que varía ahí, según esta afirmación? La carrera y si respetan o no. Perfecto, el respeto hacia la legislación. Muy bien, bárbaro, excelente. Ya identificamos las variables. Ahora, según su naturaleza, ¿cómo las podemos clasificar? Cualitativa. La carrera cualitativa y el respeto también, las 2 cualitativas. Las 2 cualitativas, muy bien, perfecto. ¿Y son simples o complejas? Para mí son simples, porque preguntan la carrera y listo. Profe, Carrera es simple, perfecto. ¿lo respetuoso no es complejo? Claro, a ver, ¿se puede medir directamente el respeto hacia la legislación? No. No. Necesitamos preguntar varias cosas, ¿no? Hacer muchas preguntas, o sea, descomponer esa variable compleja en variables cada vez más simples para poder determinar si hay respeto o no, porque si uno pregunta si sos respetuoso, te dicen que sí, o sea, ahí no es una forma de medir, ¿sí? Sino, en ese caso, no sería el respeto hacia la legislación, sino sería cómo se consideran los estudiantes de Derecho en cuanto a su respeto hacia la legislación, si yo solamente les pregunto si respetan o no respetan, ¿se entiende? Entonces, esa es una variable compleja que hay que descomponerla en muchas preguntas para poder llegar a medirla, ¿sí? Entonces es compleja, muy bien. ¿Y el papel que juega en la hipótesis? Sería la carrera dependiente y al revés.
La carrera independiente y el respeto dependiente. Bien, ¿están todos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, y vamos a la última. Según el nivel socioeconómico de las personas, la armonía de las relaciones variará. El nivel socioeconómico sería una variable Muy bien. y la armonía de las relaciones. Claro, sí. El tipo de relación o armonía de las relaciones, podría ser, sí. Está muy bien. Bárbaro. Y, a ver, ¿cómo las clasificamos según su naturaleza? Las dos son cualitativas. Nivel socioeconómico cuantitativo. Sí. Yo creo que son cualitativas las dos. Bien, esto sí, es algo que olvidé mencionar cuando di el ejemplo del nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico es una variable cualitativa, ¿sí? Si bien tiene una dimensión económica y dentro de esa dimensión económica tiene algún indicador cuantitativo, la variable no es solo eso, ¿sí? Eso es un solo aspecto. Entonces, la variable es cualitativa, ¿sí? Porque tiene también la dimensión social. Y la armonía de las relaciones o el tipo de relación, si es armoniosa o no es armoniosa, también es cualitativa. Muy bien. Bueno, el papel que juegan en la hipótesis. El nivel socioeconómico sería independiente Bien. y las relaciones armoniosas sería dependiente de su nivel socioeconómico. La armonía en las relaciones o el tipo de relación es la dependiente. Perfecto. Bueno, muy bien. Creo que esto quedó claro por lo menos. Bueno, mencionen tres variables tres cuantitativas discretas y tres cuantitativas continuas. Esto no se lo mencioné. Igual es muy fácil. Las variables, según su naturaleza, las dividimos en cualitativas y cuantitativas, pero a su vez, las cuantitativas las podemos distinguir entre cuantitativas discretas y cuantitativas continuas, ¿sí? Las cuantitativas discretas son aquellas en donde no existen valores intermedios entre una categoría y otra. Por ejemplo, el tamaño de la familia, ¿sí? El tamaño de la familia son 2, 3, 4, 5, 7, 10 personas, pero no tendría sentido decir 2,8, ¿se entiende? Entonces eso es discreto. No existen valores intermedios entre los valores. Y en cambio, las cuantitativas continuas siempre permiten que exista un valor intermedio, ¿sí? Por ejemplo, la edad, ¿sí? No puede tener 40 años con 3 meses, 25 días, por ejemplo, ¿sí? O sea, dice 40 años, pero hay una continuidad. ¿Se entiende? Entonces, a ver, ¿qué ejemplos? Bueno, las cualitativas son muy fáciles. Mencione tres variables cualitativas y tres cuantitativas discretas y tres cuantitativas continuas. Cualitativa sería género, color de pelo. Bien, muy bien. Y cuantitativas discretas serían... Puede ser que las discretas cuantitativas sean cantidad de empleados, por ejemplo. Ay, no te escuché, perdón. Puede Cantidad. ser de empleados de cuantitativas Sí, muy discretas. bien. Perfecto. Cantidad de empleados, sí. Bien. Es discreta. Muy bien. No, edad, justamente dimos como ejemplo recién, es continua, ¿sí? Que siempre puede haber un valor intermedio entre una categoría y otra.
cuantitativas continuas pueden ser índices, como por ejemplo el índice de pobreza. Perfecto, sí, muy bien. Consulta, en las cuantitativas, en las continuas, ¿puede entrar una variable, por ejemplo, lo que es el dinero? Sí, perfecto. Ah, está Ujú, bien, gracias. ujú. Sí, sí. Bueno, la altura, el peso, sí, son todas variables cuantitativas continuas, porque siempre existe la posibilidad de que haya un valor intermedio. Bueno, ahora vamos a ver, bueno, vamos a hacer este ejercicio de escalas de medición, ¿sí? Entonces, la edad, ¿qué tipo de escala de medición tiene? ¿Nominal, profe? A ver, ¿por qué nominal? ¿La nominal cuál era? Porque Nos establece permite diferenciar una categoría de otra. Claro, permite diferenciar una categoría de otra, bien. ¿Y la ordinal qué permite? Establecer un orden, también puede ser ordinal. Bueno, a ver, establecer un orden, pero además distinguir una categoría de otra, ¿sí? O sea, la ordinal incluye las dos, incluye distinguir una categoría de otra y además, entre esa distinción, establecer un orden, una jerarquía. ¿Y la intervalar qué permite? Es ver cuantitativa. la distancia entre un valor y el otro. Entre un valor y el otro. Además de distinguir una categoría de otra y ordenarlas, ¿sí? Entonces, distinguir una categoría de otras es la tienen todas las escalas de medición de las variables, ¿sí? Eso es común a todas. La nominal solo puede hacer eso, solo puede distinguir una categoría de otra. La ordinal distingue una categoría de otra y además ordena, establece una jerarquía. Y la intervalar distingue una categoría de otras, establece una jerarquía y además permite determinar la distancia exacta entre un valor y otro, ¿sí? Entonces, no me acuerdo quién fue, no me acuerdo, no lo veo porque tengo compartida la pantalla, que dijo que era nominal porque distinguía una categoría de otra. Está bien lo que permite distinguir una categoría de otra, perfecto. Pero nominal no es, ¿sí? Porque en la edad siempre va a haber un orden o una jerarquía. Ahora, según cómo la categoricemos, la edad va a ser de nivel de medición ordinal o intervalar, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. El tema de las escalas nominales se distinguen entre sus categorías, pero siempre tienen que tener un dato numérico, en vez de las ordinales que no se basan en datos no numéricos, digamos. No. La nominal no son numéricas. O sea, puede ser numérica si, qué sé yo, por ejemplo, no sé, los números de la lotería, ¿no? O sea, un sorteo. Están todos los números ahí mezclados y no hay una jerarquía. Sale el que sale. ¿Se entiende? O sea, son números, pero ese número no está estableciendo un orden ni una jerarquía. ¿Sí? Claro, sí, no, porque tengo como un ejemplo de que el número de un seguro social de una persona es un dato numérico nominal. Muy bien, ese es nominal, porque no es una cantidad. Excelente. Profe, pero ¿no depende cómo se establezca en la categoría? Claro. Como por ejemplo, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, es diferente a mayor de edad, menor de edad. Exacto, muy bien. Entonces, y si pones 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, como dijiste vos, ¿qué tipo de nivel de medición sería? Ordinal. Intervalar, bien, porque sabemos que el que tiene 4 tiene 2 más que el que tiene 2, por ejemplo. O sea, no solo sé que tiene más, sino que tiene 2 más, ¿sí? Conozco la distancia exacta entre una y otra. Perfecto. Ok, me lo confundí porque pensé que intervalar era mayor de edad, menor de edad. No, esa es al revés. ordinal, Claro, ordena, jerarquiza. La intervalar también ordena, pero además de ordenar, establece las distancias exactas entre una y otra, permite distinguir las distancias. Claro, ¿sí? porque si se diría mayor de edad y menor de edad, no podés saber qué distancia hay entre uno y el otro. Exacto,
Exacto. Porque dentro de la categoría mayor de edad va a haber un montón de personas, no, o sea, un montón de edades, ¿sí? De 18 para arriba. Entonces, no sé exactamente la distancia exacta. Sé que son más grandes que los que son menores, nada más, ¿sí? Pero no sé cuánto más grandes. Entonces es ordinal, ¿sí? Sí. Bien. Pero podría ser ordinal también. A ver, ¿cómo podría ser ordinal? No sé, una persona con peso normal, persona con sobrepeso, persona con, no sé, peso bajo, no sé cómo decirlo. Claro, sí, peso bajo, medio, alto, o podría ser liviano, ¿no? Liviano, pesado, o en el boxeo, ¿no? Las categorías del Claro. boxeo creo que Peso tienen que ver mosca, peso medio. Claro, perfecto. Y ahí hay un orden. O sea que esa variable, la variable peso, según cómo la categoricemos, puede tener un tipo de escala de medición, ordinal o intervalar. ¿Sí? Muy bien. Si les llegáramos a preguntar eso, capaz que tienen que poner las categorías. Entonces, si ustedes ponen las categorías, ya, según cómo la categorizaron, es la escala de medición. Así que van a decir, bueno, las categorías son tal, 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 la escala de medición es... Pero sí, en tal caso podría ser, si no llegáramos a pedirle las categorías, en las variables que pueden convertirse, que pueden ser tanto ordinales como intervalares, según cómo las categoricemos, si lo ponen esa respuesta, está muy bien. Bueno, la nacionalidad. Nominal sería. Nominal, muy bien, ¿sí? Distingue una categoría de otra, pero no establece ninguna jerarquía. Es lo mismo el orden en el que yo lo ponga. Ubicación final. ¿A qué se refiere? Sí, esta es complicada de entender qué quiere decir. ¿Intervalar, profe? ¿Cómo? Intervalar. Y a ver por qué intervalar, decime, ¿vale? Porque capaz que... No, porque me imagino ubicación final en una ubicación única y cada uno está ubicado en estos lados. Y se sabe como es final, no sé, se sabe la distancia entre un valor y otro. Yo pensé en el inicio, en el final, entonces ahí en ese sentido sería ordinal. Sí, yo la veo más como ordinal, ¿sí? Me imagino, ubicación final, primero, segundo, tercero, si bien son números, lo que están estableciendo es un orden, no cantidades, ¿sí? Esos números no son cantidades. Significa que hay alguien que está primero que otro, alguien o algo, no importa. Sí, pensándolo, claro, yo lo pensé más de ubicación lugar. Pero que en metros, en metraje, decís Claro, vos. Claro, ahí sí podría ser intervalar. Pero esa, mira, es otra de las que hay abajo. Bueno, el peso ya lo había dicho una compañera. Nivel de ingresos. Ordinal. O podría ser intervalar también. A ver, ¿cómo podría ser? Ordinal si sería a nivel de ingreso alto, medio, bajo. Y si fuese intervalar, si vamos a poner como un ingreso y una cierta cantidad por mes. Perfecto. Si lo ponemos en cantidades, va a ser intervalar. Y si lo ponemos en alto, medio y bajo, que igual la variable, ojo, esto es importante, la variable sigue siendo cuantitativa, ¿sí? Porque nosotros la vamos a categorizar en alto, medio y bajo, pero ese alto, medio y bajo van a significar unas cantidades que nosotros vamos a establecer, ¿sí? Hasta tanto es bajo, de tanto a tanto es medio, de tanto a tanto es alto. Entonces, la variable sigue siendo cuantitativa, pero la escala de medición puede ser ordinal o intervalar según cómo la categoricemos, y eso nos va a permitir hacer diferentes operaciones en el momento de analizar los datos.
¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí, profe, se entendió. Bueno, perfecto. ¿Y metros de superficie ocupada? Intervalar sería. Bueno, bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Por qué sería intervalar, profe? A ver, ¿por qué sería intervalar? Claro, la misma consulta. Porque por la distancia hay una separación. Sí, de un extremo y el otro. Los metros, claro, estarían haciendo referencia a cantidades, ¿no? Es una medida que... Sí, es una medida. Profe, pero ahí no hace una diferenciación de una categoría de otra. A ver, eso Porque es una eso- variable, metros de superficie ocupada. ¿Cuáles podrían ser? Ay, esto está repetido ahora que veo. ¿Cuáles podrían ser las categorías de esta variable? Las medidas de metros, 5 3x3, 8x8, no sé. Bueno, Por eso no perfecto. me suena intervalar porque no hay una diferenciación, me parece. ¿No podemos establecer las distancias? Si hay algo que tiene 8 metros, no sabemos cuánto más o menos es de algo que mide 2 metros, por ejemplo, ¿no? Pregunto. Sí, yo pienso que sí, profe, que justamente la intervalada establece distancias, aparte de distinguir y jerarquizar también. Uh-huh. Después puede ser que uno la categorice por ahí de otra manera, pero esta yo creo que no tiene mucho lugar a dudas, me parece a mí por lo menos. Pero bueno, si alguien encuentra una categorización para esta variable diferente y establece un orden, y entonces en ese caso es ordinal, estaría bien. Voy a dejar de compartir así lo... Ah, identificación ideológica, me quedó una abajo. Nominal sería. Nominal. Muy bien, perfecto. Es nominal, ¿sí? Porque distingue una categoría de otra sin establecer una jerarquía. Bueno, voy a dejar de compartir así los puedo ver. Profe, en el ejemplo de ubicación final, que si no me equivoco dijo que era nominal, que sería, digamos, No. primero, segundo, tercero, ¿no sería ordinal? Ordinal dije, Ah, ¿eh? Si entonces dije escuché mal. nominal me confundí. Es ordinal, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta en relación a esto? Con esto terminamos los contenidos de el primer parcial. No, profe, ninguna pregunta. Yo sí, me gustaría consultar. Sí. Ejemplos. Sí, para repasar. ¿Dónde podríamos encontrar? Más allá de lo que pueda haber en el material, digo. Este ejercicio lo vamos a subir. Después hemos subido trabajos prácticos. Y no sé a qué otro tipo de ejemplos te referís, Agustín. No, como los que... Para hacer. Claro, para resolver uno propio. Más. Sí, sí, podemos subir alguno más. Ah, listo. Gracias. No, nada. Profe, a mí me quedó una duda respecto del ejercicio que estábamos haciendo, del primer punto, que hablaba, según el nivel socioeconómico de las personas, la armonía de las relaciones variará. Me quedó la duda de si armonía de las relaciones era simple o compleja. ¿Sería simple? Porque, ¿o no? Y a ver, ¿por qué? ¿Por qué te parece que sería simple? ¿Se puede medir directamente? Profe, creo que el profesor, perdón, había dicho que como es socio, tenía ese complejo, porque si fuese a nivel económico, por ahí hubiese sido simple. Pero al decir socioeconómico hay muchos factores que serían los indicadores que hay que buscar para que sea compleja, digamos.
porque es compleja. Sí, la de nivel socioeconómico, sí. Bien, Jason, eso está bien lo que estás diciendo. Igual Lucía creo que era, ¿no? Preguntaba sobre la armonía de las relaciones, o el tipo de relación, si es armoniosa o no. ¿Qué les parece? Para mí sería compleja, profe. Porque para decir, bueno, si es una relación armoniosa o no, hay que, digamos, ver ciertos puntos, no solamente decir sí o no, o poner características. Desde mi punto de vista, tampoco sé cómo lo analizaría, pero me parece que es algo muy, muy delicado, digamos. Bien, perfecto. Mira, diste ahí con la tecla, no sé cómo lo analizarías. Si no sabes cómo lo analizarías, tendrías que ponerte a pensar cómo descomponer esa variable en un montón de indicadores. Y entonces eso ya te da la pauta de que es imposible medirlo directamente. ¿Sí? Además, o sea, está como de forma muy amplia, ¿no? La armonía en las relaciones. Bueno, ¿cuáles relaciones? ¿Sí? Laborales, de compañeros de trabajo, de estudiantes, amorosas, familiares, ¿sí? Entonces, es una variable que hay que ir descomponiéndola en varias dimensiones para poder llegar a medir y obtener el dato, y cada unidad de análisis va a entrar en alguna de esos valores, ¿sí? Pero vamos a tener que hacer varias preguntas para poder llegar a decir si, bueno, entra en la categoría, supónganse, armoniosa, o entra en la categoría no armoniosa, o poco armoniosa. ¿Sí? ¿Puedo decir algo, Ana? Sí, por favor. Hay una pregunta que me parece muy interesante que siempre se hace Marcelo cuando distingue las variables simples de las complejas, y él dice, cuando vos tenés que preguntarte en qué sentido, es porque es una variable compleja, ¿no? Es decir, las relaciones son o no armoniosas. ¿En qué sentido lo decís? Eso está precisamente indicándote que se trata de una variable compleja. ¿En qué sentido son armoniosas? ¿No? Me parece que puede ser útil. Sí, muy útil. Sí, tal cual. Es algo que eso, ahí está, cuando nos preguntamos en qué sentido, o como decía recién Nerea, no sé cómo lo podría medir o cómo lo podría analizar, bueno, ahí ya te da la pauta, es compleja. ¿Listo? Sí. Esas son variables, no son categorías, ¿sí? Bueno, claro, no, eso es importante que puedan identificar, ¿sí? Las variables son lo que, como dijimos hace un rato, son las características que tienen nuestros sujetos objetos de estudio y que pueden adquirir más de un valor, que según quién sea o qué sea nuestro sujeto u objeto de estudio, va a tener en relación a esa categoría, a esa variable, perdón, un valor, ¿sí? Esos valores se llaman categorías. Y pusimos como ejemplo la variable género, ¿sí? Que puso un compañero, varón, mujer, otras identidades no binarias, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es una variable que tiene más de un valor, esas son las categorías. Con respecto me preguntabas sobre el respeto hacia la legislación. La variable podría ser actitud hacia la legislación, y yo como investigador, o sea, el investigador y la investigadora, a partir de su marco teórico, establece su propio sistema clasificatorio de categorización, o sea, las categoriza, tiene que definir las variables, esto calculo que lo habrán visto también en la clase pasada, ¿no? Que a las variables hay que definirlas conceptualmente y operacionalmente. ¿Recuerdan esto? ¿Sí? La definición conceptual es una definición teórica, ¿sí? Estamos explicitando
a qué nos estamos refiriendo teóricamente cuando mencionamos este concepto o esta variable. Y la definición operacional está relacionada con cuáles son los procedimientos, ¿sí?, que vamos a llevar a cabo para poder medir esa variable. Y en esas definiciones, nosotros también vamos a establecer el sistema de categorías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir que la variable podría ser actitud frente a la legislación. Y la categorizo como respetuosa o no respetuosa. O muy respetuosa, poco respetuosa, no respetuosa. ¿Sí? Podría ser así. Ese es un ejemplo. Entonces ustedes, cuando pueden identificar la variable, se preguntan, bueno, ¿es variable? A ver, ¿es variable por qué? Y si puede tomar más de un valor, es variable. Entonces, en este caso, la actitud frente a la legislación es una variable y las categorías podrían ser muy respetuosa, poco respetuosa, no respetuosa, ¿sí? O nivel de respeto hacia la legislación, también podría ser una variable. Y alto, medio y bajo le podría poner como categorías, por ejemplo, ¿sí? No sé si eso responde a tu pregunta, Alejandra. Bueno, bárbaro. Sí, también podría ser buena, mala. Bueno, ahí entramos en el tema de que todo lo que tenga que ver con la ética, digamos, o sea, con lo que está bien o lo que está mal, con el deber ser y no con lo que es, no es parte de la investigación científica. Es conocimiento válido, por supuesto, pero no corresponde a la investigación científica, ¿sí? Nosotros no decimos si esto es bueno o es malo, decimos cómo es, ¿sí? Lo que queremos investigar es cómo es. Ok, bárbaro. Eso es importante también, que lo tengan en cuenta. Pero sí podríamos estudiar cómo impacta, si impacta positivamente o negativamente a un hecho o cierta situación, a la sociedad, por ejemplo. Sí. Si impacta positivamente, no sé, los discursos que da el presidente de la nación, o negativamente, supongamos. Está Perfecto. bien, sería. Sí, ahí está bien, pero ¿por qué? Porque ahí vos tenés que medir cómo es el impacto, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, positivo es que respondieron tal cosa, tal cosa, tal cosa. Se hacen como con escalas de medición de actitudes, ¿sí? Entonces, es una variable compleja, ¿sí? El impacto, que es, bueno, la imagen, y después decís, bueno, esa imagen es positiva o negativa, o alta o baja, ¿sí? Es la imagen del presidente o el impacto de los discursos del presidente. Pero ahí vos no estás diciendo si es buena o mala. Vos no lo estás no estás empleando, o sea, haciendo un juicio de valor, ¿sí? Sino que estás definiendo que positiva o imagen positiva alta es de esto a esto. O sea, tiene que tener determinadas características. Y baja es esto y esto, ¿sí? Yo quisiera decir una cosita acá, si me permiten. Sí, por favor. Porque acá estamos en un terreno complejo para los abogados y abogadas. Ana es socióloga. Y, digamos, el lenguaje sociológico trata, como ciencia social que es, digamos, trata de no juzgar de los hechos que está observando, que está intentando describir y explicar. ¿Y cuál es la dificultad? Que los abogados tenemos muy metida en la cabeza una categoría que es la categoría de hecho lícito e ilícito. Y si bien detrás de eso hay juicio de valor, ¿sí? Cuando nos ponemos el traje de cientista social, tenemos que tratar, y esta es la dificultad, de pensar como sociólogos y sociólogas, pero no como abogados. Es decir, si yo estoy frente a un hecho ilícito, un sociólogo diría, bueno, estoy frente a un hecho ilícito. Un abogado diría, si es un hecho ilícito, esto está mal porque es un delito,
Y si es un hecho lícito, esto está bien porque no es un delito y entonces está adecuado a derecho o es conforme a derecho, ¿no? Y acá me gustaría que ustedes tomen muy en cuenta esto que está diciendo Ana. Si bien uno a la hora de investigar no puede sacarse de encima al juzgador o juzgadora que todos llevamos dentro, y mucho menos los abogados, porque hemos sido formados y tenemos en la cabeza un marco teórico que está muy impregnado por estas categorías, traten por todas las maneras posibles, ahora en esta materia y sobre todo después cuando hagan sus proyectos, que ya están empezando, de pensar mucho y reflexionar mucho acerca de esto, que en el caso de los abogados es una dificultad. O sea, es como un llamado de atención. ¿Qué rol, digamos, estoy asumiendo en relación con mi objeto de investigación? Y esto no es fácil, por eso yo hago este llamado de atención, porque esto que para Ana lo tiene muy naturalizado, para ella es común. Vos vas a observar un hecho y sos un observador, ¿no? Y no juzgás sobre esto. Sin embargo, para un abogado nos cuesta el doble. Por eso hay un autor que es un clásico de la sociología, que es Max Weber, que escribe una obra muy importante, muy importante. Ustedes creo que todos cursaron sociología acá en la facultad, porque es materia de primer año. Es probable que hayan leído a Weber, y entonces ahí hay un diálogo, cuando uno lee Economía y Sociedad, hay un diálogo que llama mucho la atención entre el Weber sociólogo y el Weber jurista. Y esto es muy interesante, y lo ves, digamos, ¿no? Cuando lográs, bueno, sortear la dificultad que implica leer a Weber, que no es un autor fácil. Pero una vez que lograste y entendiste Weber, te vas a dar cuenta de este diálogo, ¿no? Y esto es algo que impregna la sociología jurídica, que impregna en términos generales la investigación sociojurídica, ¿no? Ténganlo muy en cuenta a la hora de investigar y a la hora de pensar, ¿no?, en los abordajes metodológicos, porque es inevitable, esto pasa. O sea, tenemos metido al abogado en la cabeza, entonces cuesta mucho sacarse de encima este tipo de categorías a la hora de investigar y a la hora de observar la realidad, ¿no? Y eso, ténganlo en cuenta, ¿eh? Está bueno esto que decís, Andrea. Incluso cuando empezamos, bueno, tuvimos una sola tutoría para orientarlos en los proyectos de investigación y en muchos casos salía el tema este de lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Y bueno, sí, tiene que ver con la formación, claramente. Así que bueno. Bueno, ¿en qué sentido? ¿No? La pregunta de Marcelo, ¿en qué sentido? Si vos estás haciendo esa pregunta, bueno, eso te da la pauta de que es una variable compleja. Pero además a esto se une este otro hecho que estamos mencionando, que es muy importante, porque toda la formación que recibimos en las facultades de Derecho tiende a ubicarnos y a ubicar en términos generales nuestras unidades de análisis, ¿no es cierto?, en estos términos. Por eso es difícil, ¿no? Y esta es una dificultad sobre la cual yo quiero llamar la atención para que la tengan muy en cuenta. Para un sociólogo, un hecho, ¿sí?, ilícito no es malo ni bueno, simplemente es un hecho ilícito, punto. Contrario a derecho. Para un abogado, no. Detrás de la mención de un hecho como delito, como un hecho ilícito, hay un juicio de valor, que es lo que, como sociólogos, como investigadores, digamos, tenemos que tratar de dejar afuera de la investigación, ¿eh?
Bueno, bárbaro, muy bien. Bueno, Una preguntita, cuando ese que tenemos que definir operacionalmente, ¿no? La cuestión, se refiere, por ejemplo, que determinamos que vamos a utilizar una encuesta, o que ¿a eso se está refiriendo con especificar los procedimientos? Porque es algo que no comprendimos. Sí, está relacionado con la técnica de recolección de datos, pero no hace falta que lo especifiques ahí, si es encuesta o no. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, por ejemplo, la variable ingreso familiar, ¿sí? Bueno, ¿cómo la defino teóricamente? Bueno, y es la cantidad de ingresos totales que existen en una familia, ¿sí? Eso es conceptual. Bueno, operacionalmente, ¿cómo la voy a medir? Y haciéndole una pregunta a cada integrante de la familia sobre cuánto gana y después lo sumo, ¿sí? La operación que voy a hacer para poder medir y bajar esa definición teórica a una definición práctica, operacional. Está relacionado igual con las técnicas de recolección de datos, Sí, claro. sí, yo pensé que teníamos que, como decía, especificar los procedimientos. Pensé que teníamos que especificar qué cosas íbamos a llevar adelante para poder medir ese dato. Sí, por ahí me expresé mal, pero de todas maneras ustedes tengan en cuenta que en el proyecto de investigación, además de definir, sí, conceptualmente, hay variables que no es necesario definirlas conceptualmente porque se entiende claramente lo que es, ¿sí? Pero sobre todo las variables complejas es necesario no solo definirlas conceptualmente, sino también operacionalmente, ¿sí? Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo? Con esta variable, esto y esto, ¿cómo lo voy a medir? Pero además, ustedes en el proyecto van a tener que, no subimos todavía los ítems, les subimos solamente el tema y problema nada más, claro. Bueno, ahora en estos días, después del parcial, vamos a subir todos los ítems, digamos, que tiene que tener el proyecto de investigación. Y van a ver que uno de ellos tiene que ver con la metodología, ¿sí? Y entonces, ahí ustedes van a definir, decir cuál es el enfoque, qué técnica de recolección de datos van a usar, qué diseño, muestra, ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero lo van a definir ahí en ese espacio que se va a llamar metodología. Bárbaro, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algo quieren saber del parcial? Profe, El parcial Ana, ya alguien había preguntado por el chat acerca del parcial. Sí, Jason, vos modalidad. querías preguntar algo, ¿no? Claro, la modalidad, la metodología de examen, que va a ser variada. ¿Variada? Me refiero con casos prácticos o preguntas más textuales o no sé cómo. No, a ver. Tengo la palabra variable De en la cabeza. memoria no van a tener que estudiar, ¿eh? ¿Cómo? Tengo la palabra variable y variada en la cabeza. Claro, sí. Ay, qué gracioso. La comprometiste. La pregunta. Bueno, a ver, no, de memoria no van a tener que estudiar, ¿sí? No vamos a pedir definiciones textuales, ¿sí? Van a tener que entender de qué estamos hablando y reconocer los conceptos. Van a tener algunas preguntas que van a ser, el examen es corto, o sea, el que si entendieron, no es un examen difícil. Si pudieron seguir la materia, no es difícil. Y van a tener algunas preguntas que sí van a tener, que son cerradas, que van a tener opciones de respuesta, y van a tener que elegir, y alguna otra que van a tener que desarrollar, pero no algo muy extenso, ¿sí? Por ejemplo, es muy parecido a lo que estuvimos ejercitando hoy, ¿sí? Una hipótesis, cuáles son las variables de esa hipótesis, o sea, según este problema de investigación,
cuál podría ser la hipótesis, cuáles son las variables, cómo las clasificarían, ¿sí? A qué tipo de estudio correspondería este problema de investigación. Y van a tener el espacio ahí en la misma hoja que les damos. No. Lo que no sé cómo va a ser es si van a estar todos, es presencial, eso sí, ¿no? Eso lo saben todos. Sí, mañana, Alejandra, mañana hay clases, hacen repaso de todo lo que vieron, desde lo que vimos, digamos, desde los contextos de la ciencia. Así que bueno, nada, estaría bueno que para mañana hayan leído el material, ¿sí? Y se anoten las cosas las que tienen dudas, porque digamos que en una clase no se puede dar toda la materia. Entonces, seguramente los profesores que estén mañana van a contestar dudas, ¿sí? Así que bueno, estaría bueno que ya se vengan con cosas leídas y dudas concretas. Y no me acuerdo, algo más iba a decir. No sé qué estaba diciendo. ¿Algo del parcial? No, bueno, sí que es presencial, y bueno, lo que no sé si va a ser en un aula sola o en dos, eso no sé cómo va a ser. Ana, una pregunta técnica que en realidad es para mí. Tenemos que reservar con Secretaría Académica, en su momento ya lo habíamos mandado, me parece, ¿no? Claro, eso es lo que ¿La no reserva sé. de aula? Y no, nosotras mandamos el cronograma. Porque el cronograma ya se mandó, ahí estaba. Sí, Lo que no sé igual es no si cambió. habría que averiguar esto, si hay que reservar aula o que si ya con haber mandado el cronograma. Como mañana voy a la facultad, entonces perfecto. voy a hacer esa gestión. Supongo que ahí en sala de profesores me van a decir, seguramente. Sí, calculo que sí. Me voy a agendar así no me olvido. Esa pregunta es una inquietud también, la de si hay que llenar formulario, porque estaban dando vuelta en otras cátedras, de otras materias, si no había, era un lío y una profesora no sabía. Ustedes saben si Gabriela, vos preguntás para el día del examen si hay que llenar formulario. Si hay que inscribirse, como fue el primer parcial del año pasado. Después no lo hicimos. Mira, en el foro está todavía que hay que llenar el formulario, pero nosotros, digamos, no ponemos esa información, la puso directamente la facultad el año pasado y no la quitó, con lo cual habría que pinchar ahí el link a ver si te da acceso al formulario, y si la verdad les lleva unos minutos, yo lo completaría por las dudas. Pero porque eso no es una información que nosotros tengamos posibilidad de manipular. Eso directamente lo colgó la facultad, ya te repito, el año pasado. Información actualizada sobre eso no tenemos, sigue estando ahí. Yo no sé si es que se olvidaron de sacarlo o hay que hacerlo. Así que, por las dudas, hagan clic. Si los remite a un formulario, llénenlo. Total, si está de más, no va a estar de más, digamos. Pero ustedes están en la lista, así que deberían poder ingresar sin problemas, y entiendo yo, sin formulario. Una consulta más. Certificado para presentar recién el trabajo, ¿se va a estar presente o eso hay que bajarlo de aula virtual? O... Mirá, sé que creo que a través del CIU se estaban dando el año pasado. Sí, o sea, si a nosotros nos traen en el momento del examen el papelito que se traían antes, nosotros no lo tenemos, pero si en la facultad hay y se los dan y nos lo traen, se lo firmamos, por supuesto. Pero bueno, eso tampoco lo decidimos nosotros. Si el papel está, se verá en el día. No hay ningún problema. Y si no está el papel, entran al CIU y lo gestionan ahí. Ok. Y bueno, yo no creo que les hagan llenar el formulario, porque lo hubieran puesto. Además, no veo a nadie en la puerta de la facultad con ninguna lista para nada. Así que yo calculo que ya es abierto.
Pero bueno, sí, como dijo... Se olvidaron de Nelson, sacarlo de la página, sí, ¿no? sí, sí, Quedó. sí, tal cual. Creo que- Así que bueno. Bueno, no sé, ¿algún comentario más? Sí, ¿Pregunta? Sí. Ernesto, ¿querías hablar? consulta más. El estimado del examen, 2 horas para completar, o sea, para realizarlo tranquilamente el examen, ¿no? Las 2 horas correspondientes, ¿no? Para mí no les va a llevar tanto. Yo creo que en 1 hora lo terminan. Eso sí, no lleguen tarde, ¿sí? Porque una vez que salen los estudiantes, los que están rindiendo, ya no puede ingresar nadie al aula. Entonces, por más que el examen, digo, bueno, va a durar 1 hora, no lleguen 1 hora tarde, porque hay gente que se pudo haber ido a los 10 minutos. Entonces, una vez que se fue alguien, ya no ingresan. El tema es que yo, por ejemplo, rindo ese mismo día antes penal y llego unos Oral. minutos tarde a la También. clase. Pasa cotidiana todos los miércoles, digamos. Calculo que no voy a tardar hasta 3 horas en hacer el parcial de penal, pero bueno, por las dudas. ¿Te toman oral? ¿Te toman oral? No, escrito. Por eso Ah, digo que nada, no entonces creo, vas a llegar bien. pero por las dudas lo aviso. Sí, está bien. Está bien, Gabriel. La tenemos en Salís de un cuenta. aula, venís corriendo a la otra, y es, Perdón, pero a ver, reglamentariamente uno tiene que tomar el examen, eso está, en el horario de clase. Así que ténganlo presente esto. Y en todo caso hablar con el profe o la profesora de penal y explicarle la situación. Porque no se puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. No se superponen, es que termina y inicia. Estoy en el mismo piso incluso, no. Bueno. Termina justo. A veces Un en las ratito clases... para ir al baño y seguir de largo por el pasillo. Pero por las dudas lo estoy avisando porque, bueno, es feo llegar tarde. Está bien. El El tema es que les va a restar tiempo a ustedes. A nosotras no, pero ustedes es una picardía, o sea, es ese tiempo para revisar los exámenes, Está bueno volver a leerlo, a ver qué puse, qué no puse. Bueno, ¿alguna otra duda, gente? ¿No hay más dudas? No esperen a último momento para estudiar, porque ahí ya, el miércoles ya no vamos a poder responder las dudas. Si no, piénsenlas para mañana, que es la última fecha antes del examen, y ahí sí, estudien y mañana vienen. No sé a quién van a bombardear, a quién le toca. Mañana no sé a quién le toca, pero bueno. Mañana la virtual va a estar Alberto. Y en la presencial, Mariano. La presencial viene Cacho, me parece. Sí, Cacho, Mariano y Cacho. Viene Sí. Cacho. Y vos también, creo, ¿no? Yo Mariano. vengo a la presencial también. Sí. No sé si Mariano también viene mañana. Sí, Mariano también. ¿Qué equipo? Un equipo fantástico. El trío Los Panchos, como dice una amiga mía. Patricia pregunta si ya se pasó asistencia. No tenemos formulario de asistencia, así que pónganlo ahí en el chat que después copiamos la información y la volcamos a un archivo. Bueno, la verdad que un lujo, haber terminado con todos los temas. Perfecto. Sí. Es un reloj suizo, esta materia, este equipo, impecable. Bueno, por mi parte, si no hay más nada que agregar, yo los y las saludo. Quiero felicitar públicamente una clase excelente, Ana, la verdad, Muy buena, muy buena. Bueno, gracias. Excelente.
sinceramente. Bueno, gente, por mi parte, los saludo con todo cariño. Estudien, estudien, estudien. Ese es el consejo que uno tiene para dar a los profes y a los alumnos más que a los profes. Si quieren llegar a ser profes, estudiar mucho, que nunca viene mal. Un abrazo, estudien para la Gracias, próxima. profe, hasta luego. Gracias, doctora, hasta luego. Muy buenas noches. Chao.